Pues cuando quieras. Bueno, nos parece ya que estamos en directo en esta tarde de viernes. Eh, Muy contentos desde Frontera Abierta de tener aquí a un panel auténticamente de lujo para abordar una cuestión de máxima actualidad. Máxima actualidad no de hoy, ni de esta semana, ni de este mes, sino desgraciadamente desde hace más de un año. Hablamos de la no apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla, un tema de calado en las dos ciudades autónomas y a escala nacional. Una espera, pues, más dilatada de lo que esperábamos, porque el gobierno dio ya a finales en el otoño de 2022 por hecha la inminencia de esta apertura de las dos aduanas. En el caso de Melilla, la reapertura, en el de Ceuta, una creación, una aduana, unas instalaciones de nuevo cuño. Y como digo, pues para ello vamos a hablar con los que más conocen la cuestión, con los empresarios. Y vamos a tener representación aquí en esta tarde de viernes de empresarios, los máximos representantes y los que conocen, como digo, mejor la cuestión de Ceuta y de Melilla. Tal como aparece aquí en la pantalla, aquí no es el orden, la jerarquía, la marca Zoom. Tengo a José Luis Martínez Lázaro, que es hemos hablado ya mucho, ¿verdad, José Luis, en estos últimos meses para el periódico, uno de los medios con los que colaboro, La Razón, pues empresario melillense, es presidente también de la Asociación Andaluza de Empresa Familiar, experto en temas logísticos, CEO de una empresa del sector y al que saludo en esta tarde de viernes y agradezco su presencia. Buenas tardes. Gracias a ti por invitarnos, Antonio. Muchas gracias. Debajo de la pantalla, justo debajo, tengo a Arantxa Campos, que también nos conocemos, la única de las tres a las que conozco en persona, en Ceuta, en una de las últimas visitas en la ciudad, que ya yo creo que más de un año, ¿verdad, Arantxa? Que Sí, nos sí, saludamos en el Paseo de Rebelín. Ella es la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta y ha tenido también a bien estar con nosotros para darnos la visión del empresariado ceutí y de la última hora de la ciudad. Gracias, Arantxa, por estar aquí. gracias a ti. Y por último, last but not least, Enrique Alcoba, que me aparece debajo en la pantalla. Esto es la configuración, que tampoco sé luego cómo saldrá al otro lado en YouTube, presidente de la Confederación de Empresarios de la ciudad de Melilla. Muchas gracias por estar aquí esta tarde de viernes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, un poco como hablábamos antes en los minutos previos a la conexión, os quiero hacer una primera valoración, una primera pregunta, que ya sé que no tenemos dotes adivinatorias ninguno, pero bueno, la primera pregunta que se impone, empiezo por José Luis. ¿Creéis que veremos finalmente en este 2024, a pesar de todos los retrasos, de las últimas visitas, la última visita que hemos tenido del presidente del gobierno a las ciudades, a Marruecos, hace poco, que ha estado en Rabat? Veremos en el 24, como digo, la apertura de las aduanas comerciales de Ceuta y Melilla. José Luis. Pues mira, te voy a responder como me respondía a mí un antiguo apoderado de aduanas que se llama Melilla, ya falleció hace unos cuantos años, que cuando le preguntamos cuándo salía el despacho de importación, que algún cliente dice, espera que saco la bola de cristal. Pues por desgracia la bola de cristal no nos dice nada. No dice nada y el histórico de estos últimos años tampoco nos da mucha esperanza de cuándo se va a ver la aduana. Sabemos perfectamente que, según nuestra delegada del gobierno en Melilla, se va a abrir de forma ordenada y gradual y se va a abrir cuando toque. Y a partir de ahí, tú sacas las conclusiones que quieras. Yo no tengo ni idea de cuándo se va a abrir la aduana. ¿Hay motivos para que no se abra? Ninguno. Y luego te lo explico con más detalle. Pero vamos, debo dejar paso a ver si Enrique o Arantxa tiene mejor información que yo o tiene más esperanzas que yo en lo que vaya a hacer nuestro gobierno y el vecino Reino de Marruecos sobre el tema. Bueno, gracias por la concisión, Arantxa. Qué piensas tú? Pues yo pienso exactamente igual. E incluso pienso que cuando empiece España a tomarse este tema en serio, pues podrá presionar a Marruecos para que cumpla con lo que ha puesto por escrito y por lo que se han comentado en las diferentes reuniones que han mantenido. Hasta que España no decida que hay que poner en marcha ese acuerdo, no creo yo que vaya a irse la aduana, porque bueno, todos tenemos la experiencia hasta ahora que en los temas que Marruecos no le interesa, no pone ningún interés y además pone palos en las ruedas. Y entonces yo entiendo que hasta que España no decida
que Marruecos cumpla, desde luego no vamos a tener nada especial. Gracias, Arantxa. Enrique. Bueno, mi opinión siguiéndome a los hechos fueron que el 7 de abril del 2022 nuestro presidente del gobierno estuvo ahí en Rabat, anunció de que iba a volver la normalidad, basada en los principios de transparencia, de diálogo permanente, respeto mutuo, de que se abriría la aduana comercial en Melilla y una nueva en Ceuta y la plena normalización de circulación de personas y mercancías, ¿no? Pues, va a ser 2 años dentro de un par de meses, el mes que viene, vamos. Y la situación es que, bueno, pues el 22 de septiembre de 2022 el ministro de Asuntos Exteriores, el señor Álvarez, anunció de que para enero se abría la aduana comercial, ahí está la hemeroteca. El 23 de noviembre también lo anunció públicamente, está recogido. Tenemos después el 27 de enero, hay una foto en la aduana, en la frontera de Melilla, que van las autoridades de Marruecos, la delegada del gobierno, que pasa una furgoneta y bueno, aquello parece ya que se va a reabrir, ¿no? En la prueba piloto que se hace, sigue sin abrirse, se tiene la reunión de alto nivel el 2 de febrero. Hace un año, en el 2023, van 12 ministros del gobierno de España, el rey de Marruecos se va de vacaciones y sobre Ceuta y Melilla no se dice nada, ¿no? Ni aduana comercial ni nada de nada. Eso es los hechos y los datos que realmente hay, ¿no? En diciembre creo que va a anunciar otra vez la visita a Marruecos el presidente del gobierno. En enero estuvo, en fin, es que es más de lo mismo, hombre. Yo creo que estamos teniendo la paciencia, todos los empresarios de Ceuta y Melilla, de que esto vuelva a la normalidad, ¿no? Pero ahora llega un momento que si no tenemos enfrente, porque la culpa, lógicamente, es quien cierra la aduana comercial en Marruecos, sin duda, ¿no? En agosto del 2018, 5 años y medio, pero, hombre, sin duda, mucha culpa tiene el gobierno de España, ¿no? Yo creo que hay que ser un poquito más con contundencia, más enérgico. Podemos tener la balanza de que si no se pasa para acá, no se puede pasar para allá, ¿no? Tenemos aduana abierta en varios puertos, en Almería, en Algeciras, en Málaga, pero claro, hay que saber negociar, ¿no? Y hasta el momento nuestro gobierno de España ha sido un poco flojo negociando con Ceuta y Melilla. ¿Quién tiene? Bueno, ya un poco me he respondido parcialmente, ¿no? José Luis, perdona. No, te voy a coger el hilo porque Enrique echó el histórico desde los últimos años, ¿no? Desde que se fue Sánchez a Marruecos a reunirse con el rey Mohamed VI y tomarse un té y salir a la palestra con un acuerdo de 16 puntos, de los cuales solamente se ha cumplido uno, por cierto, que es la renovación inmediata de las conexiones de pasajeros entre entre España y Marruecos. Vale, vuelvo atrás. Vamos, Marruecos nunca ha cerrado la aduana. Curioso. Marruecos lo que sacó en el julio, a mediados de julio del 2018, julio del 2018, un papelito en la dependencia de aduanas de Marruecos, firmado por la Dirección General de Aduanas, diciendo que se prohibían las importaciones por vía terrestre desde Melilla. Y eso no significa que se cerre la aduana, sino simplemente que no permitía importaciones. ¿Y por qué digo que los ha cerrado? Porque es que se seguían haciendo exportaciones desde Marruecos. ¿Vale? Entonces la aduana nunca ha estado cerrada, ha estado bloqueada y se bloqueó totalmente a raíz del COVID. Te pongo un caso concreto. Nosotros en el 2018, por ejemplo, bueno, o en el 2019, por ejemplo, ¿no? Se movieron 4.313, 4 millones, 4 millones de toneladas desde Marruecos a Melilla por la frontera terrestre, por la aduana terrestre. Ahí ya, y ya estaba la aduana abierta, entiendo, ¿no? El 20 se siguieron moviendo, entraron 1.200 toneladas, 1.200.000 toneladas, hasta que se cerró la frontera por el COVID. Y ahí ya se ha muerto. Es igual que las exportaciones que hacíamos desde Melilla, que en el año 2017, por ejemplo, fueron 47, vamos, sí, estos 47 millones, 47 millones. En el 2018 ya bajaron a 25 y ya últimamente lo que no se ha hecho nada, ¿no? Sí. Entonces digo que no se ha cerrado la aduana. Y creo que España cometió un error. Ah, bueno, sí hicimos, nosotros hicimos como
La Confederación de Empresarios, o no sé si estamos entonces como plataforma, Enrique, ya no me acuerdo, ya hasta las fechas me bailan. No sé si como plataforma de empresarios o como confederación exigimos que el gobierno tuviera una respuesta. Contactamos con la delegación del gobierno, por supuesto, contactamos con la ciudad autónoma, contactamos hasta con el consulado de Ecuador, incluso para que nos dijera a ver si era verdad lo que estaba pasando. Y la respuesta que dio el gobierno, no hubo respuesta. No hubo la más mínima queja diplomática por esta situación. Lo único que hizo España fue constituir una comisión técnica, que eso nos recalcó mucho la delegada. Hemos conseguido crear una comisión técnica para tratar el tema de por qué está pasando esto. Pues la directora general de aduanas, Pilar Jurado, bueno, exdirectora que la han cesado hace un par de semanas, en una reunión que tuvimos con ella allí en Madrid, estaba Arantxa, ¿de acuerdo, Arantxa? Nos dijo que no, que ya había ido que había ido a la reunión de Casablanca porque le dijeron que tenía que ir a la funcionaria. Y lo primero que le dijeron allí en Marruecos es que nunca había vivido a aduana, cosa que no es cierta, ¿no? Pero bueno, allí dijeron, bueno, pues si no hay aduana, ¿qué problema técnico hay? Nada, tuvieron dos reuniones más y lo cierto es que ella nos dijo, dice, esto no es un problema técnico porque no hay ningún problema técnico que solucionar. Lo que hay un problema diplomático. Y bueno, pues han pasado el 19, el 20, el 21, el 22, el 23 y está pasando el 24 y ahora han vuelto a sacarlo de que se va, es decir, la última reunión que tuvo Sánchez allí, su conclusión es que se va a crear un grupo de trabajo para estudiar qué normativa aduanera se va a aplicar en la aduana de Melilla y Ceuta cuando se reabra. Sí, yo, sinceramente, no sé qué normativa aduanera se van a inventar, porque la normativa aduanera que tiene que aplicar Marruecos y España es la misma que se está aplicando a las relaciones comerciales que hay entre España y Marruecos por los puertos de Algeciras, de Málaga, de Tarifa, de Motril, de lo que sea, y los puertos marroquíes del otro lado del estrecho, los de Tánger o los de Casablanca. Entonces, no tiene por qué aplicar no hay por qué estudiar nada. O se abre la aduana o no se abre. Y si se abre es como estaba antiguamente, de una aduana normal y corriente, como cualquiera que hay en España, ¿no? Que no pretendan instaurar una aduana regional solamente para las mercancías de poco volumen o las que ellos pretendan, porque se habló de una aduana regional, ¿te acuerdas, Arantxa? Y nunca se nos explicó. Sí es cierto que la propia directora general de aduana dice que ese concepto de aduana regional no existe. Claro, a lo mejor existe para nosotros, ni para los técnicos españoles. A lo mejor Marruecos, como hace lo que quiere con España, pues a lo mejor dice, oye, pues vamos a dejar una aduana que solamente puedan pasar furgonetas o que solamente puedan pasar, porque digo yo, no sé, ruedas o zapatos, no lo sé, es que no lo sabemos. Y yo insisto, creo que por parte de España no debe de admitir una especificación distinta de la que se está aplicando en cualquier aduana española y en cualquier aduana marroquí. ¿Y qué es eso, José Luis, un poco, pero también a los demás, Arantxa y a Enrique? ¿Qué es eso para el público general que nos ve y que no conoce este tema como vosotros? ¿Qué es una aduana regional y qué es una aduana con todos sus avillos? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es? Ni idea porque no existen aduanas regionales. Existen aduanas o no existen aduanas. Y por una aduana entran todo tipo de mercancías, de lícito comercio, por supuesto, de cualquier parte del mundo, en cualquier cantidad y en cualquier medio de transporte. Hay que entender que una aduana no es más que una documentación que se envía de un país a otro. En este caso se mandaría pues, de España a Marruecos. Es una documentación que manda que cubre una mercancía. Y entonces, en base a esa documentación, esa mercancía puede pasar por el tránsito, o sea, bueno, por el borde, ¿vale? Que separa un país de otro. Entonces, es eso, una documentación que acredita que la mercancía es la que dice el empresario o el transitario en este caso, o el agente de aduanas que va en ese vehículo y hay que pagar una serie de aranceles o no, dependiendo del tratado que tenga, en este caso Marruecos con España o Marruecos con Estados Unidos o con cualquiera. Entonces, en base a esos acuerdos, pues se paga una serie de aranceles o no se pagan, más altos o más bajos, y luego hay que pagar pues un impuesto que normalmente es el IVA, el TVA que tienen en Marruecos y eso.
y no es más. O sea, es un pasar mercancía de un sitio a otro acreditada con una documentación. Entonces, eso no hay regional ni nacional ni tal. Una aduana es una aduana y los medios informáticos están, porque si Marruecos importa mercancía por el puerto de Algeciras, que va del puerto de Algeciras al puerto de Tánger, cuando llega la mercancía al puerto de Tánger ya está esa documentación en el puerto de Tánger. Si tiene a bien el sistema informático que tengan o el sistema de control que tengan, pues a lo mejor hay que comprobar la documentación, a lo mejor hay que comprobar la mercancía por el vista de aduana famoso, pero no es más que una documentación que acredita el paso de una mercancía. Y eso no hay ni regional, ni nacional, ni nada. Es igual en todos los países iguales y no tiene más. Es así, vamos, concretamente, hombre, en Ceuta no habéis tenido, digamos, una aduana oficial abierta con Marruecos, pero en Melilla desde el año 60 se están haciendo importaciones y exportaciones, y las exportaciones desde Melilla hacia Marruecos pasan esos controles aduaneros y pasan, bueno, y ellos tenían establecido el sistema informático de la aduana, porque no es para Tánger o para Casablanca, es para todo Marruecos. Entonces, en todos los puertos y todos los aeropuertos, el mismo sistema informático aduanero, igual que tenemos en España. Es decir, en España tenemos el mismo sistema informático en Melilla, en Ceuta, en Cuenca y en Canarias. Tratamientos fiscales distintos, pero el sistema es el mismo y la aduana es la misma. Nosotros Y el dependemos de la aduana procedimiento es el regional de mismo. Sevilla, como depende la de Algeciras o como depende la de Málaga. Dependemos de la regional de Sevilla y Sevilla depende de Madrid. O sea que por parte de Enrique. España no hay ninguna diferencia. Y ya Y te yo, digo, bueno, como José Luis ha explicado más o menos lo que es la aduana comercial y los datos técnicos, yo sí me gustaría, en fin, esto hay un antes y un después, ¿no? Las consecuencias y el escenario del cierre de la aduana comercial y el cierre de la frontera con la pandemia del COVID, el antes y el después, las consecuencias aquí en Melilla, los datos inoficiales, para que nos hagamos una idea, estamos hablando, mire, la autoridad portuaria está facturando un 50% menos de lo que estamos hablando del 2019, ¿no? En la recaudación del impuesto local, el IPSI, o que en la península puede ser el IVA, el ISI, que es la recaudación del impuesto local aquí, en el 2019 recaudó la ciudad autónoma 71 millones de euros y en el 2022 56 millones. Ha ocasionado 15 millones menos de euros en los ingresos que ha tenido la ciudad autónoma. La consecuencia ha sido el cierre de todas las naves que hay ahora mismo en la frontera, siguen todas cerradas, las que se dedican al mayor, ¿no? Y de comercio hay muchísimos comercios cerrados que no terminan de coger el ritmo, porque ya no es la aduana comercial, es el régimen de viajero, el día a día, ¿no? O sea, que una persona de Marruecos pueda venir aquí a Melilla, comprarse un pantalón, comprar una caja de galletas y llevárselo para consumo propio, eso no lo permite Marruecos. Pero sí lo permite desde Marruecos hacia aquí, se lo permitimos. Tanto Marruecos como nuestra autoridad española le permiten pasar todo lo que quieran en el coche para consumo propio, que todos los fines de semana, pues una población importante se va hacia Marruecos y compra todo lo que estima conveniente con el perjuicio que ocasiona a la economía y a los... Enrique, hay un régimen de viajeros que al margen de aduanas ha de respetarse en las fronteras internacionales, ¿no? ujú. Es que son dos cosas diferentes, pero ahora mismo está haciendo mucho más daño el régimen de viajero, porque el régimen de viajero es el día a día y era a todos los sectores y a todos los comercios, ¿no? Que una persona pueda venir de Marruecos, hacer aquí unas compras, estar 2 días, ver a la familia y a comprar lo que estime conveniente, bueno, pues no se le permite nada. De que pase, nada. Pero nada es nada, o sea, ni una cajita de galletas, ni un regalo para un sobrino suyo. El otro día me comentaba un señor, una pelota de fútbol para un sobrino que se la había, para regalársela, no se lo permite Marruecos. O sea, hasta ese punto estamos, lo que hace Marruecos, insisto, y lo que le permitimos desde España, ¿no? Pero me quisiera también que esto tiene su lado positivo y negativo, ¿no? Esto Marruecos, o sea, la provincia de Nador y Melilla hemos vivido toda la vida comercialmente unos de otros, ¿no? Ellos nos vendían las verduras, pescado, fruta, los áridos, y nosotros le vendíamos pues todos los productos que habían demanda para ellos, que prácticamente es de todos los sectores, ¿no? Pero también hay otra cosa muy importante que va en la cuenta de resultados positiva del Estado y del Gobierno de España y negativa para el servicio y el uso de los ciudadanos de Marruecos, ¿no? Antes venía aquí a la ciudad unos 1.000 niños que venían a los colegios a estudiar. Unos 1.000 niños cuando estaba la frontera con la movilidad que había
de los fronterizos y de toda la gente que podían venir. Pues 1.000 niños han quedado sin que puedan ser atendidos aquí en los colegios con el costo que lleva y con el servicio también que le prestamos a Marruecos, ¿no? Pero es que si nos vamos a sanidad, los datos del 2019, los partos que hubieron aquí en el hospital de Melilla fueron 2.477. En el 2022 bajó a 824, después de haber cerrado la frontera. O sea, 1.650 niños nacieron menos en Melilla, que eran de Marruecos todos, a consecuencia del cierre de la frontera, con beneficio para el hospital, lógicamente, en la descarga de trabajo y el perjuicio para los ciudadanos de la provincia de Marruecos, ¿no? En las intervenciones quirúrgicas hubieron 5.480 en el 2019 y bajó a 3.400 en el 22, 2.000 menos. Y los ingresos de los hospitales fueron 7.300 en el 19 y 4.600, 2.700 menos. O sea, todo esto ha sido un ahorro importante en sanidad, en educación y demás. Bueno, yo digo que hay que compensar. Ha habido también más seguridad en las calles, lógicamente, porque hay mucho más control. Pero bueno, es que tenemos que compaginar pues, la seguridad, la fluidez, el control. Y yo, ante la pregunta que antes hacía y de cuándo va a volver la aduana comercial, el régimen de viajeros, yo personalmente quiero pensar, con las reuniones que hemos mantenido y la conclusión que saco yo personalmente, estamos pendientes de aquí que se abra la frontera inteligente, que por cierto llevamos ya, no sé si son 6 o 7 años con la frontera inteligente, ¿no? En la cual, pues bueno, un reconocimiento facial de las personas que vengan de Marruecos y así se sabe las que entran, las que salen, las que pueden entrar, las que no. Yo creo que en ese momento entiendo y quiero pensar de que el régimen de viajero vuelva a la normalidad, que nunca se debió perder porque es que esto es una cosa que existe en todos los países del mundo, en todas las zonas fronterizas, en todas las ciudades. Un régimen de viajero de 200, 300 euros para consumo propio no es comercio, no es contrabando, no son expediciones comerciales, no es para el consumo propio. Entonces, estamos en una situación ahora mismo que es que, claro, es que nos tienen ahora mismo, bueno, Marruecos, la táctica y la política que tiene Marruecos es asfixiar económicamente a Ceuta y Melilla, lo está logrando en parte con la persividad del gobierno de España, pero también, insisto, en Marruecos lo están pasando mucho peor todavía. Mucho peor todavía porque nos llegan noticias, en la provincia de Nador han vivido toda la vida de los comercios, de los intercambios comerciales y de demás cosas, y esa situación ahora mismo no tienen esa posibilidad. Entonces yo creo que nos perjudicamos todos y nos beneficiamos todos en que haya una normalidad y la que dijo nuestro presidente de gobierno que se iba a llegar a esa normalidad de personas y de mercancías. Queremos que haya, lógicamente, una frontera controlada y segura ante todo, pero bueno, tiene que haber una fluidez, una buena comercial, un régimen de viajeros, una normalidad, ¿no? La gente tiene que seguir y la economía tiene que seguir funcionando. Hay un dato que se te ha olvidado, Enrique, la cantidad de trabajadores fronterizos que había en Melilla. Digo, en servicio, en construcción y empleados de hogar. Y Bueno, había, sí, sí. bueno, en Ceuta había muchos empleados de hogar. Pero Una cada vez que profesión, una profesión estamos tan digna hablando contra cualquiera. Yo, Arantxa. Y yo esas son creo, muchas familias que comían en Marruecos gracias a esos trabajadores yo fronterizos, ¿eh? Yo Arantxa, creo que lo que hay que explicar es un poquito cómo funcionábamos antes, para la gente que no conoce el tema, cómo funcionábamos antes y cómo funcionamos ahora. Hasta el 2020, hasta la pandemia, hasta el cierre de pandemia, se aplicaba en Ceuta y en Melilla la excepción del Tratado Schengen. Eso quiere decir que toda la población de Tetuán y toda la población de Nador podía entrar en Ceuta y en Melilla sin visado. Simplemente se veía que pertenecían a esas dos provincias y entonces se les dejaba pasar simplemente con el pasaporte. Desde que se abre la aduana, bueno, la frontera después de la pandemia, lo que hacen es anular esa excepción del Tratado Schengen, con lo cual todo el mundo que viene a Ceuta tiene que venir con visado. Ya no pueden venir, bueno, ya no puede venir cualquier persona que no tuviese visado con un pasaporte, pues eso, a dar a luz a Ceuta o a comprar o hacer cualquier cosa. Nosotros teníamos un comercio, un comercio al por menor, destinado, bueno, pues a abastecer a toda esa población, que en el caso de Tetuán son 500.000 almas, que a lo mejor las 500.000 no podían venir a comprar, pero bueno, sí que venía mucha gente a comprar, pues eso, unos zapatos, un pantalón, una maleta, cualquier cosa, podían venir a Ceuta
incluso hacer la compra en el súper, a comprar determinados yogures que le gustaban. Toda esa gente solía venir. Ya te digo, de una población de 500.000 habitantes en la zona de Tetuán podía venir quien quisiera. Podía venir al médico, podía venir a cualquier cosa, incluso a delinquir podía venir sin problema. Pero el caso es que después de la pandemia ya solo puede venir la gente que tiene visado. Cuando nos preguntan a nosotros, a la Confederación de Empresarios de Ceuta, bueno, ¿vosotros estáis de acuerdo con que eliminar la excepción del Tratado Schengen? Nosotros siempre decimos, bueno, vale, muy bien, yo no sé, porque sí que la Administración General hizo sus números y, bueno, y vio que ahorraba en educación, ahorraba en sanidad, ahorraba en policía, ahorraba en un montón de cosas. Digo, bueno, pues yo quiero hacer mis números. ¿Cuánta gente normalmente tiene un visado para entrar en Ceuta? O sea, ¿cuántos visados se dan en el consulado de Tetuán para gente que potencialmente puede venir a Ceuta, puede ir a Málaga, puede ir a Granada, pero bueno, más o menos cuántos clientes potenciales tengo yo en la zona de Tetuán, que más o menos es la que tengo limítrofe? A nosotros nunca se nos ha dado ese número, con lo cual es imposible saber cuánta gente puede venir a Ceuta y hacer unos números, bueno, para una inversión razonable. Tú cuando vas a hacer una inversión en un comercio, pues miras a ver a cuánta gente puedes No. dar servicio. Ese número no nos lo dan nunca. Por un lado, la autoridad española. Y luego, por el otro lado, la autoridad marroquí lo que hace es eso, eliminar el régimen de viajeros. Y dice, no, mire usted, quien venga a comprar a Ceuta no puede pasar absolutamente nada a Marruecos. Con lo cual, el turismo que viene a Ceuta, que sigue viniendo mucho turismo marroquí, y se queda el fin de semana, porque a la gente de Marruecos le gusta mucho Ceuta y Ceuta tiene un gran atractivo. Yo hablo del caso de Ceuta porque es el que conozco. Entonces tiene un gran atractivo para la gente de Marruecos. Viene mucha gente a Ceuta el fin de semana, pero las compras que pueden hacer, pues no se la pueden llevar. Lo cual es totalmente absurdo. ¿Por qué? Pues porque, como dicen mis compañeros de Melilla, efectivamente, cuando alguien va de fin de semana a Marruecos, que también hay mucha gente que va de fin de semana a Marruecos, no puede traerse sin problema las compras que hace allí. Yo puedo ir al Marján, que es el supermercado que está a 30 kilómetros de Ceuta, comprarme una docena de yogures y traerlo aquí y no hay ningún problema, porque hay una normativa de régimen de viajeros, tanto para España como para Marruecos, que Marruecos cumple incluso de forma laxa en el puerto de Algeciras, porque nos consta, en el puerto de Algeciras, en el puerto de Tánger, los que vienen de Algeciras y de Tarifa. Sin embargo, en Ceuta anula por completo la posibilidad del régimen de viajeros, lo cual no es razonable y desde luego no entiendo cómo las autoridades españolas permiten eso. Por Mira, tanto, Marruecos tiene Arantxa, entre lo que decía José Luis, Enrique, esa voluntad de asfixia, que cito literalmente de las ciudades, y esto que dices, Arantxa, que no hay un tratamiento discriminatorio en esa frontera en relación con las otras aduanas, ¿no? Con nosotros, hablamos de Algeciras o en fin, de Tarifa y de otros lugares, hay una voluntad. ¿Opináis que hay una voluntad y que no es casual la no apertura de las fronteras? Esto a lo mejor es muy obvio para vosotros, pero pensando en el público que está afuera, veis una relación directa entre la no apertura de las fronteras y una voluntad de Marruecos de perjudicar a estas ciudades, por lo cual no dais por válida el argumento de los problemas técnicos y resueltos sobre las condiciones, las características de las aduanas. Quizá la respuesta es muy obvia, pero quiero en boca No, vuestra. es que, como Con, decía Racha, son dos con, cosas distintas. Una cosa es la aduana comercial, que eso no tiene sentido que esté cerrada, porque hay tráfico comercial entre España y Marruecos, cada día hay más, y viceversa. Y otra cosa es el régimen de viajeros. Marruecos tiene publicada en su página web, la Dirección General de Aduanas, el régimen de viajeros, que se aplica con una franquicia de hasta 2.000 dirhams, unos 200 dirhams, digo 200 euros aproximadamente. Cierto es que en ciertos puertos y aeropuertos son más flexibles, como pasa aquí en España. Tú te vienes de Estados Unidos y te traes una cámara reflex, bueno, ahora ya no se usa esas cosas, te traes una cámara reflex y la pasas como por ejemplo viajero y no pasa nada. Y embargo tiene incluso una franquicia mayor para sus extranjeros residentes, bueno, para sus marroquíes o para sus súbditos, como quieran llamarlo,
residentes en extranjero que vienen a Marruecos todos los años en la operación Marjaba y en la operación, bueno, si la operación Marjaba para ellos y la operación OPE para nosotros, que la franquicia no es de 2000. Vienen las furgonetas cargadas de todo, de nevera, de sillones, de todo, y no le ponen una pega. Entonces, claramente la voluntad de Marruecos es asfixiar económicamente a Ceuta y Melilla, pero se lo vienen diciendo públicamente. Eso no es que lo estén ocultando, es que lo han dicho públicamente. Ellos quieren acabar con los presidios ocupados de Ceuta y de Melilla. Y es que España tampoco protesta. También se llegó a un acuerdo de que no iban a hablar mal de Ceuta y Melilla despectivamente. Coño, pues al día siguiente, una ONG marroquí en la ONU planteó otra vez la descolonización de los presidios ocupados de Ceuta y Melilla. Y España no, esto dice nada. Sí, y luego te sale esto Álvaro diciendo que sí, que no hace falta decir, o Álvaro, quien sea, que no hace falta decir que Ceuta y Melilla es España. Claro que hace falta decirlo. A Pero mí no nosotros, sino Marruecos, coño. Perdón. me gustaría, vamos, las relaciones comerciales entre España y Marruecos son muy buenas. Hay cerca de 1000 empresas instaladas en la zona de, allí de Casablanca y demás. Hay este año creo que son 20.000 millones de comercio entre España y Marruecos de empresarios en las dos direcciones. El primer cliente de Marruecos, España, de hecho. El problema de Sí. Ceuta y Melilla y a costa de Ceuta y Melilla y el perjuicio de cerrarnos todo, ¿no? Eso es. Pero lo que no se puede tampoco es jugar pues, con la esperanza de cientos de empresarios de Ceuta y Melilla y de trabajadores y desde que hace 2 años anunció el presidente del gobierno la apertura de la aduana comercial, las relaciones normales en la frontera, que sigamos 2 años escuchando continuamente cada 2 meses, 3 meses, pues lo que dice el presidente o lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores. Para nosotros creo que es una falta de respeto, por lo menos en Melilla, no en Ceuta no, porque no había aduana comercial nunca. Entonces, el que se haga, por ejemplo, el 27 de enero del 2022, una prueba en la aduana, en la frontera, que se haga allí la foto todo el mundo. Cuando en los más de 60 años que lleva la aduana comercial funcionando, se han hecho más de 36.000 expediciones comerciales de exportación, desde el del 2010 al 18. En 8 años han hecho más de 36.000 expediciones comerciales de exportación y 45.000 importaciones documentadas. O sea, después de todo eso hacemos una prueba piloto a ver si funciona. Es una falta de respeto, una falta... no se puede jugar con la esperanza, con la seriedad de los ciudadanos de Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces llegamos a entender, bueno, llegamos a entender, yo creo que no entendemos nada. Para ser exactos, no entendemos nada. ¿Por qué estamos en esta situación? ¿Por qué España le permite que sigamos manteniendo esta situación tan atípica? ¿Por qué no beneficiamos todos, Ceuta, Melilla, la provincia de Nador, la provincia de Tetuán? Porque al final es economía para todas las partes, ¿no? Y de la tarta que se reparte entre España y Marruecos, hombre, no le vamos a quitar ningún bocado importante ni a los empresarios de Marruecos ni a los de España. O sea, son una parte más, esto es como el turismo, se va repartiendo, el tanto por ciento de la tarta va a cada uno, pues aquí es lo mismo, ¿no? Pero hombre, una cosa es la aduana comercial y otra el régimen de viajeros, es que no hay ninguna justificación para que a día de hoy solamente esté abierta en una dirección y no se permita nada. Y son temas que, hombre, que, insisto, yo creo que no lo entendemos ya nadie a esta altura, por qué seguimos en esta situación. No, y además es que la pena es que entre Ceuta y Melilla y Nador y Tetuán hay una diferencia de renta per cápita abismal. Si desde luego Marruecos quiere asfixiar a Ceuta, quitando ese intercambio entre las dos partes, lo primero que hace es asfixiar a los suyos porque nosotros tenemos otras vías, tenemos una administración muy potente en las dos ciudades, tenemos miles de opciones de desarrollo en las ciudades. Tenemos las reglas de origen, vivimos, en Ceuta vivimos desde los fenicios. Entonces, Marruecos, con limitarnos esa frontera, no va a acabar por lo menos con Ceuta. Es que es prácticamente imposible. Pero sin embargo puede hacerle muchísimo daño. Bueno, ya le ha hecho y le está haciendo y le seguirá haciendo muchísimo daño a su zona fronteriza, que ha vivido muchísimo de ese trasiego fronterizo que al final da riqueza, porque si a tu vecino le va bien, a ti te va bien. Entonces es tontería que Marruecos, yendo en contra de los intereses de su gente,
pues se empeñe en cerrar todas las vías posibles con Ceuta y con Melilla. Y curiosamente que cuando se reúna con el gobierno de España diga exactamente lo contrario. Es que es absurdo, es que es una posición tan naif que es incomprensible. Arantxa, es que a Marruecos Qué su veis gente no detrás le de...? importa, ¿eh? A Perdón, Marruecos perdón. su gente no le importa en absoluto, ¿eh? No, no, no le importa. Nunca le ha importado, ¿eh? Y sobre todo en el Rif, vamos. Ni los cercanos a Ceuta ni los cercanos a Melilla. O sea No, que- pero yo coincido con Arancha lo que estamos hablando. O sea, nosotros a lo mejor nos han limitado y no van a acabar con la economía de Ceuta y Melilla, ni mucho menos, ¿no? Lo estamos sufriendo todos, pero todos tenemos, gracias a Dios, para seguir viviendo, para comer. A lo mejor no invertimos más, no ampliamos más, no contratamos más, pero seguimos todos funcionando bien, hay ayuda y nuestro presidente, bueno, dice que ahora hay que mirar al norte y estamos mirando al norte y haciendo eso. Lo que pasa es que nosotros nos negamos a no mirar, seguir mirando al sur, ¿no? Queremos mirar a todos los sitios, ¿no? Pero que tenemos otras opciones y otras alternativas. Pero los señores que viven en Tetuán, en Nador, no tienen otra alternativa. O viven de esto el día a día para poder comer, o las personas que antes venían aquí a trabajar a la ciudad, que venían a la casa a limpiar, o tienen eso o no tienen nada, no hay otra alternativa allí. ¿Por qué se van tantas pateras a Canarias, a la península, con el litio? No tienen ninguna opción de nada. Entonces, tienen la ventaja de que tenían a las dos ciudades con una renta per cápita mucho más alta, Ceuta y Melilla, que vivían a diario, que podían comprar, que podían revender sus productos, en fin, vivíamos todos, ¿no? Entonces yo creo que esta política, sabemos que va Marruecos por ahí, pero lógicamente no va a conseguir asfixiar a Ceuta y Melilla bajo ningún concepto. No, pero el gobierno español, Enrique, vamos a ver, somos brutos de estas cosas, ¿no? Aparte que no tuvo una respuesta contundente y clara y firme cuando pasó lo de la aduana. Yo es que estoy viendo el día a día que es que vamos cediendo en todo, incluso nos están asfixiando desde nuestro propio país, porque lo que sacaron con con la anulación de la bonificación del 50% que teníamos concedido en Melilla de las cotas patronales desde el año 2004, que se aplicaba, había unos pocos sectores que estaban fuera, cierto es, pero se aplicaba a todo tipo de trabajador y todo tipo de empresas, excepto algunos sectores que no recuerdo exactamente cuáles. Oye, y de pronto, de buenas a primeras, con el Real Decreto 123, nos lo quitan de en medio, de un plumazo. Protestamos, bueno, sí, se va a arreglar, nos están toreando durante meses, nos sacan un Real Decreto, el otro era un Real Decreto Ley, este es un Real Decreto, y nos convierte lo que era una beneficación directa en una parte de bonificación de un mínimo de 200, y después otra parte de subvención, que ya veremos cuándo se cobraría y con una serie de requisitos y no aplicable a todo el mundo. Después de muchos meses pateando, el Partido Popular presenta una proposición de ley para que todo retorne a lo que estaba antes del 1 del Real Decreto 1 del 23, y el mismo día sale la delegada del gobierno diciendo que ya está solucionado, cuando lleva meses diciendo que este es el mejor sistema, que no había ningún problema, que ya nos daremos cuenta de que esto beneficiaba a los empresarios, a los trabajadores, y de buenas a primeras nos encontramos que nos van a devolver, y yo estoy convencido que no va a devolver, ¿eh? Sí, el anuncio que hicieron en Melilla discrepa porque la delegación de Ceuta dijo otra cosa distinta. La delegación de Ceuta dijo que no era volver a lo anterior. O sea, que vamos a ver qué chapuza nacen otra vez con otro Real Decreto. Que ya el 660 fue una chapuza, y yo me temo que esto va a ser otra chapuza más. Yo, perdona, No, eso no, no. aunque te ha ido otro tema, Eso, vamos a hablar de aduana. Vamos a Ah, hablar de bueno, si queréis aduana. volver a Sí, aduana, pero porque es que yo lo veo nos todo salimos un junto, poco del ¿no? tema. Yo quería preguntaros antes un poco por esta, qué puede estar pasando dentro de la información que puede ir llegando, por qué el culebrón está tomando estos giros y este guión tan extraño, ¿no? Un anuncio, recuerdo en Nueva York, entre el ministro español de Exteriores Álvarez y su homólogo Burita, en el que hablaban de ya inminente a finales del 22, la más que inminente en el cambio de año, las famosas pruebas piloto en la primavera, en el invierno y la primavera entre el 22 y el 23, ahora la visita de Sánchez hace unas pocas semanas, y en todos esos pasos, ahora ha cambiado un poco el discurso, que ya no era tan inminente, pasó todo 2023 y no se produjo la apertura a pesar de las exitosas, cierro comillas, pruebas pilotos en ambas fronteras,
y ahora pues se habla de esa comisión de trabajo, exactamente ese grupo de trabajo, no sé qué puede haber estado pasando para que el gobierno con esa contundencia, porque de la manera en la que se expresó, yo estaba allí, he estado en todas esas cumbres bilaterales, la primera de abril del 22, después de la famosa Carta al Rey, ahí se hablaba en los términos ambiguos de la normalización fronteriza, aduanera, etcétera, pero ya posteriormente con presencia del ministro marroquí de Exteriores, que incluso nunca habló de aduanas comerciales, nunca pudimos citarle la palabra aduana comercial ni aduana, pero sí de pasos de post-douanier, me parece que dijo en francés, y se estaba un poco, bueno, pues sí, lo estaban aceptando, ¿no? ¿Qué ha podido pasar? Es que Marruecos lo cedió y pareció que en algún momento sí que aquello era inminente, ha habido pasos atrás porque en la situación política o la situación diplomática no está tan consolidada como nos han querido hacer ver, o en ningún momento han tenido voluntad en todos estos años y medio de abrirlas. ¿Qué pensáis? ¿Qué puede estar pasando ahí detrás? Pues yo pienso, bueno, Enrique. Arantxa, Arantxa, perdón. No, Gracias. yo pienso que esto es Enrique. la forma que tiene Marruecos de negociar y la forma que tiene Marruecos de relacionarse siempre con España. Esta forma de relacionarse Marruecos no la hace con Francia. Nunca ha tenido esa forma de negociar con Francia, porque Francia tiene otra forma de negociar. Sin embargo, con España sistemáticamente ha utilizado las mismas herramientas. Y vamos, no hay más que coger hemeroteca y ver todos los temas y todas, vamos, pero desde la democracia y yo creo que incluso antes, bueno, con Franco no sabíamos qué relación había, pero desde luego desde que empezó la democracia, la forma de negociar de Marruecos ha sido siempre la misma. Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás y hago lo que me da la gana. Y como en España nunca ha habido una posición fuerte, hay ocasiones en las que sí ha habido una posición fuerte y en ese momento sí que Marruecos ha respondido. Pero vamos, se ve en toda la historia de negociación con Marruecos que o tienes una posición fuerte y lo tienes muy claro y le hablas muy clarito a Marruecos, o Marruecos sigue toreándote por activa y por pasiva. Pues yo creo que aquí es que va un poco. Bueno, lo que está claro que no es un problema técnico, un problema político, eso está claro, ¿no? Sí. Pero es que dentro del tema político son varias vertientes. Pues claro, yo creo que en el saco tenemos que meter todo. Empezando por el teléfono famoso, pero claro, está el Sáhara, está Canarias, las aguas jurisdiccionales, está la pesca, está la agricultura, está el estrecho. Ya, se están juntando muchas cosas que al final es negociar. Igual que lo estamos viendo en Cataluña, pues negociar y negociar. ¿Y cómo negociar? ¿Cómo negocia hoy en día el gobierno de España? Cediendo, cediendo y cediendo, ¿no? Y por desgracia sí, lo estamos viendo, porque vamos, más claro que lo hemos visto esta semana con el tema de la amnistía, o sea, no sé hasta qué punto podemos ceder tanto, ¿no? Pues con Marruecos está pasando igual. Y ahora va a tener un problema, porque ahora el problema lo tenemos en las carreteras española y de Europa, con el tema de los agricultores y los ganaderos y demás. No se puede permitir a los agricultores de españoles o europeos se les exija una normativa que a Marruecos no se le exige y una competencia desleal, ¿no? Entonces, claro, todo eso al final es negociar. ¿No? Al final nosotros la moneda a cambio, pues somos nosotros, que somos los que estamos aquí un poco más abandonados, o en otro territorio, o en otro continente, o llamémoslo como quiera, ¿no? Pero siempre somos la moneda de cambio. Es triste, y yo lo voy a decir, yo desde que tengo uso de razón estoy escuchando que si Marruecos, Marruecos, España, y claro, eso es una impotencia también, una inseguridad constantemente que te ocasiona. Pues yo recuerdo cuando mi padre hace 50 años puso el primer negocio, familiares que teníamos en la península le dijeron, pero ¿cómo se te ocurre abrir un negocio en Melilla? O sea, es que de toda la vida estamos escuchando esta incertidumbre, pero esa inseguridad. Quiera que no, pues nos gustaría también tener esa certidumbre de saber, hombre, tenemos aquí nuestra vivienda, nuestros muertos, nuestra economía, nuestros trabajadores, nuestra familia. Pues nos gustaría también decidir libremente dónde queremos trabajar, dónde queremos vivir. Si esto es España, España nos proteja y defienda estos intereses de Ceuta y Melilla. Y a veces nos vemos desprotegidos totalmente. Se ve a la vista está, o sea, de actuaciones que se hacen, no se puede negociar de esta forma y que desde hace 2 años vaya medio gobierno de España y a Marruecos, que el rey no lo reciba,
que se comprometa al presidente del gobierno que se va a normalizar la situación y el respeto mutuo dura un cuarto de hora. Que si la ciudad ocupada, que si no sé qué, tenemos que ser más serios, empezando por nuestro gobierno. Y, en fin, por eso digo, llega un momento que ya no sabemos exactamente qué pensar, ni en qué situación estamos, porque es que nadie nos da una explicación. Y ya nos gustaría pues tener esa respuesta a estas preguntas que nos hacen. Yo creo que se ha juntado el hambre con la gana de comer, Enrique. Marruecos siempre ha sido, vamos, tiene una gran capacidad de gestión diplomática, de toda la vida de Dios, desde que era sultanato, que tenía sus relaciones con Estados Unidos, durante la Guerra Mundial han estado jugando siempre a dos bandas, con España. Y yo creo que sabe aprovechar muy bien sus cartas y se ha puesto a hacer lo que está haciendo cuando ha visto que había un gobierno débil donde donde podía hacer daño en la negociación. Y ha sacado todo lo que ha querido, y más, y más. Yo insisto, de los 16 puntos de la famosa, del famoso acuerdo de Rabat del 2022, que después de la ruptura del ayuno que salió Sánchez perfectamente, hemos entregado, bueno, en fin, nos dijo, hemos entregado el Sáhara, hemos cambiado la mejor posición, que lo mejor que puede pasar para el Sáhara es lo que dice Marruecos, cambiando una política sin consultar con nadie, además. En fin, él no consultó ni con su propio gobierno, ni con el rey, ni con el Parlamento. Yo lo consultó con, no sé, no José con Ábalos, no lo sé, o con Coldo, no lo sé, pero luego no consultó con nadie y cambió la postura tradicional de España como potencia coleccionadora, fíjate, tipo de ver que tiene responsabilidades. Oye, insisto, de los 16 puntos famosos de esa entrevista o de esa reunión, o como quiere llamarlo, se ha cumplido uno solamente. El segundo se va a cumplir, y es la cesión, si España puede, de la cesión del espacio aéreo del Sáhara a favor de Marruecos. Y no hay otra. No se ha cumplido nada, porque a Marruecos no le interesaba más que la operación pasó del estrecho y todo el tema relacionado con el Sáhara y con las aguas territoriales. Nada más. Y así si queremos, y sí, bueno, y ahora ya no solamente lo que esté hablado en el 22, es que cada vez que va a Marruecos, la vez anterior salió de la prensa diciendo, vamos a facilitar 800 millones de euros a empresas españolas para que inviertan en Marruecos. Y yo dije ese día, coño, me conformo con que el 10% se invierta aquí en Melilla. Convence usted a los empresarios españoles para que en vez de invertir en Marruecos, inviertan en Melilla. Pero es que otro día, no se le con los 45.000 millones que España va a participar en las inversiones que tiene programa Marruecos. ¿Usted cómo nos puede comprometer a España hasta el año no sé qué, cuando tú vas a durar lo que dure, bueno, mientras no salga reducido lo que hay por ahí? No lo sé. Yo creo que Marruecos está jugando muy bien sus bazas, siempre lo hemos dicho. Digo, si tú cuando vas a negociar, y solo sabemos lo de Melilla y Ceuta, si tú vas a regatear o vas a negociar con un marroquí o un moro, como decimos nosotros, si tú le das la mano, te coge el brazo. Tú tienes que poner una posición de fuerza para que no te tome el pelo. Ellos regatean mejor que nosotros, los de toda la vida de Dios. Se lo llevan en su ADN. Entonces, España negocia muy mal. Mira, en el tema de las aduanas, ha negociado muy mal porque ha equiparado la aduana existente de Milla con una que se iba a crear. No tiene nada que ver. Fialcha se cabreó conmigo un día. Pero sí es que es verdad. En Ceuta habría que hacer infraestructura, habría que dotarla de personal, habría que incluso que hacer un paso, ¿no? Para que pudieran pasar camiones. Allí no había aduana nunca, pero es que en Melilla no había hecho falta nada, ni infraestructura, ni personal, ni informática, nada. Pero España no sé por qué, lo ha juntado, o se lo dijo a Marruecos, lo juntamos. Y así nos va. No lo sé. Yo creo que España está, diplomáticamente está metiendo muchos errores. Nos enfrentamos con Marruecos, nos arreglamos, pero nos enfrentamos con Argelia, nos enfrentamos con Israel. Si es que yo no sé con quién no nos no sé con quién no nos vamos a enfrentar en los próximos meses. El No lo sé. caso es que de las últimas de esas reuniones, de las de abril del 22, de la famosa RAM, de la 12ª RAM, en febrero del año 23, del año pasado, el único acuerdo claro, nítido, concreto, porque había unas declaraciones muy reales, muy abstractas, el único punto concreto era este, el único en el que a cambio, digamos, podría haberse demostrado, después de la carta, después de otras, no sé si cesiones o transacciones, pero era este punto, el de las aduanas. No hay ninguna otra cosa que pudiéramos estar esperando con el reloj en la mano y no se ha producido. Mm, ¿Qué es lo que hay que esperar ahora? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno en este sentido? Yo creo que poner un pie encima de la mesa, ¿no? Y decir hasta aquí hemos llegado.
o cumple lo prometido o rompemos la baraja, que es lo que tiene que hacer España, romper la baraja. Si Marruecos va a seguir extraditando a España, a los empresarios españoles, las comunicaciones españolas, tú piensas que el 80% de las exportaciones de Marruecos pasan por España, por vía marítima. Entonces, si España, aunque no lo hace, ni yo digo que lo haga, ¿eh? Si España pone reglas y dice, venga usted, vale, de acuerdo, todos tus productos hortofrutícolas van a seguir pasando por aquí, pero las inspecciones te las vamos a, por ejemplo, hace poco entró una mercancía de fresas desde Marruecos que por lo visto podían contagiar hepatitis, gracias a Dios no ha llegado al mercado esa, pero es cierto que pasa, y los tomates y los agricultores están desesperados. Tiene una competencia ilícita allí en Marruecos. De entrada, un jornalero esto marroquí gana 2 euros, me parece, cuando en España el salario esto es mucho más alto. Aquí se nos obliga, bueno, a los agricultores y ganaderos que no se utilicen ciertos productos fitosanitarios, bueno, una serie de requisitos y de condicionantes que después allí en Marruecos no se emplean. Y después viene con el mismo, porque España también le ha abierto las puertas a las importaciones, tiene una franquicia, perdón, unos cupos para importar tomates y verduras y cosas exagerados, sin pagar arancel. Y si el cupo es de 50.000 toneladas, no lo sé, pues no está metiendo 50, está metiendo 300, vamos, seguro, vamos. Entonces yo creo que Y si hay un España... montón de temas en los cuales se puede tocar. Y bueno, que yo no lo voy a enumerar ahora porque quien negocia tiene que saberlo. Hay un montón de puntos que Marruecos depende de España y que se pueden tocar y que deberían tocarse en una negociación seria y teniendo las cosas claras. Pero yo pienso que España no tiene intención de enfrentarse, no tiene intención de llegar al límite ninguno de estos puntos para conseguir absolutamente nada. Yo pienso que España no tiene intención real de enfadarse por algo o de ser enérgico con algo, porque bueno, eso es más cómodo, el buenismo y el ceder y tal, es muchísimo más cómodo que el tener una posición fuerte y decirle, mira, aquí hay 30 temas en los cuales tú dependes de ellos y vamos a ir como de forma a la española que es por derecho o a la marroquí que es de forma civilina. Vamos a ir solucionando y cerrando temas. Si tú no cumples con esto, yo no cumplo con esto. Y desde luego no ir a Marruecos con una actitud de miedo ni de lasitud, porque desde luego no te lleva nada. Sumisión. Mi Eso opinión, es lo que... en mi opinión, vamos a ver, lógicamente aquí hay que tener voluntad política, eso es lo primero. Y después saber negociar. Si no tiene voluntad política de llegar a los acuerdos, de saber lo que quiere primero para defender los intereses de Ceuta y Melilla, difícilmente va a saber negociar, ¿no? Y saber negociar, yo creo que todo está por medio, todo el Sáhara, yo creo que la, la piedra angular es el Sáhara, yo creo que es donde desde el principio lo que se está negociando, que bueno, yo creo que mi obligación es ser Enrique, optimista. este tema que aparentemente en estos momentos ahora mismo Marruecos está satisfecho con la posición española. Este tema no habría más que proponer, que Pero, ofrecer Sí, por pero, parte española pero para es que que le, pero es que le creo entregamos que los ases de la baraja, se los entregamos el primer día a cambio de nada. por eso, yo creo que ahí ya tampoco debe entrar, porque en fin, esto ya darle más vueltas. Pero por eso digo, yo quiero ser optimista, ¿verdad? Y si tiene voluntad España, que la debe de tener, y saber negociar, una vez que esto se zanje, mi opinión, siendo optimista, es que el régimen de viajeros se va a abrir en un par de meses cuando se termine la frontera Va, inteligente y la aduana comercial. Yo quiero ser optimista de que a lo largo de este año hay que dar grabado, ¿no? es un poco también lo que quería ir para ir cerrando, que nos quedan ya 5 minutos. Quería preguntaros que me ha quedado en el tintero una pregunta rápidamente antes de que, y bueno, y un poco qué pensáis, ¿no? ¿Qué pensáis que puede ocurrir dentro de la dificultad? Hablamos de las muchas posibilidades, por suerte, que tienen las ciudades de vivir por otros sectores, otras fórmulas, que están obligando también, es decir, una situación también en la frontera tan difícil en los últimos años, pues a probablemente potenciar otras posibilidades en ambos lugares. Pero, ¿qué impacto económico, si es que lo habéis podido evaluar en términos quizás anuales, está teniendo el coste, digamos, de no aduana? En el caso de Melilla quizás más fácil por haberla tenido,
a día de hoy? ¿Cuánto están dejando, qué volumen de negocio está dejando de hacerse por la situación actual, sumado, si queréis, o no, la aduana, el problema del régimen de viajeros y también el menor tránsito, por lo que hablábamos antes, que explicaba Arantxa, sobre el no cumplimiento de la excepción Schengen en estos momentos, en estos últimos años, ¿no? Desde la apertura para acá. Arantxa, ¿hay algún estudio en ese sentido que podamos cifrar, poner un número, un guarismo? Es que nosotros, como no hemos tenido nunca aduana, no podemos cuantificar cuánto podría pasar por una aduana. Los números de una aduana los tiene Melilla. En relación al comercio al por menor, bueno, pues se ha estimado una media del 25% que podía depender de los turistas de Marruecos en las compras del comercio menor. Pero eso ya, claro, ya 2024 ya esas cifras se han cubierto y prácticamente, bueno, que el comercio todavía necesitaría un empujón todavía más fuerte, pero bueno, en principio no es cuantificable a 2024 cuánto podría suponer el régimen de viajeros conforme a ley entre Marruecos y Ceuta. Yo te puedo dar dos cifras respecto a Melilla. En el tema de Melilla, las importaciones en el 2016 fueron 293 millones de euros, ¿vale? De terceros países. A nivel del 23 estaban 41. O sea, se ha perdido mucho volumen. Y a nivel de cabotaje o del resto de mercancía, es decir, esto, mercancía comunitaria, no tengo la cifra porque no se contabilizan igual, pero sí es cierto vamos, que el volumen de mercancía que se mueve a través del puerto está claro. Es un 40% menos de ese tráfico. O sea, en Melilla se ha perdido, vamos, un 40% de lo que se gestionaba antes a nivel local y hacia la frontera. Vamos, es decir, estamos con eso, con 60% de lo que se importaba antes. Digamos, al por menor. El del por mayor ya te lo he dicho, el del por menor está muerto, ¿no? Eso ya no, eso ya murió. Los datos, bueno, yo lo he comentado antes, a nivel de ciudad autónoma, en recaudación son 15 millones menos desde que se cerró la frontera a día de hoy, ¿no? La diferencia de un año con otro. En el tema del puerto, yo estuve el otro día en la autoridad portuaria como consejero de la autoridad portuaria. Este año ha sido el 50% el volumen de negocio menos con Menos. respecto a lo que había, ¿no? Eso los datos. En el tema del mayor en la ciudad, pues el 100% porque prácticamente todas las naves están cerradas, ¿no? Y en el tema del detal, pues estamos, yo creo, entre un 20 y un 40% menos, depende del Bueno, sector, depende de la tienda, depende un poco, pero todos estamos antes de la aduana, del cierre de la aduana, no de la aduana, de la frontera en la general. frontera. El comercio más que nada es la frontera, el día a día, ¿no? Estamos entre un 20 y un 40, depende del sector, depende de la tienda, depende un poco, estamos todos por debajo en las ventas con respecto al cierre, vamos, cuando se cerró la aduana y la frontera. Se han cerrado muchos negocios, Rick, que No sé. tú tienes la cifra de la cantidad de negocios vamos, que se han cerrado. Solamente en el centro de aquí de la ciudad estamos hablando de unos 60 locales cerrados, locales comerciales. Abre uno, cierra otro. Hoy me he dado cuenta que había cerrado también otro. Estamos hablando de unos 60 locales comerciales cerrados Anda. en la zona del centro. Entonces, quiera que no. ¿Qué es lo que falta? Pues, potenciales clientes. Porque los potenciales clientes antes venían de Marruecos, que es lo fácil. Ahora queremos atraer a turistas, queremos traer a estudiantes, queremos traer el sector tecnológico. Claro, eso no es de un día para otro. Queremos traer cruceros, hay que hacer un pantalán. Eso es a medio o largo plazo. Claro, los músculos económicos de la empresa aguantan hasta donde aguantan, ¿no? O sea, entonces muchos pues no pueden aguantar y por Pero eso tienen que cerrar. que ya llevamos 5 años aguantando, ¿eh? Que se dice pronto, ¿eh? 5 años aguantando. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje optimista de Enrique antes, espera que las cosas cambien antes de que acabe el año. Estamos terminando ya o terminar ya porque tenéis compromisos prácticamente dentro de nada, de 5 minutos. Así que, bueno, esto podríamos haberlo prolongado porque ha habido temas colaterales que no hemos podido abordar en profundidad, así que os emplazo pronto a hacer un Sanedrín empresarial de las dos ciudades. Si podemos dentro de poco, de unas cuantas semanas y tenemos novedades
nos volvemos a reunir vuestro beneplácito para hablar de estos temas. Y nada más que agradeceros vuestra presencia en esta tarde de viernes y bueno, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio, por acordarte de nosotros y por tratar nuestros temas. Te lo agradecemos desde luego muchísimo porque sí que es verdad que desde el punto de vista de la prensa nacional, pues muchas veces nos dejan olvidados y, bueno, y tú eres un gran interesado en nuestros problemas. Muchas gracias a vosotros y esperemos que sigamos haciendo lo que podamos seguir haciéndolo. El Muchas mensaje gracias. de mi compañera Arancha, de que gracias por darnos visibilidad a los problemas que tenemos en Ceuta y Melilla y agradecido por la invitación. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Adiós. Gracias. Luego. Arancha.